Capítulo 4. Las cosas habían funcionado muy bien después de eso. Isaribi los había sorprendido a todos con su aceptación de la idea de interpretar a la hija de Guren. Eso facilitó el manejo de la situación que se presentó cuando el posadero les dio 2 habitaciones, una para los hombres y otra para la madre e hija. A Hugo no le había gustado, pero la disposición de Isaribi para seguirle lo había calmado también. De hecho, cuando Isaribi y Guren bajaron a desayunar al día siguiente, jugaron el papel con distinción, especialmente Guren parecía haber escondido un conjunto bastante competente de instintos maternales dentro de ella. Con Guren ubicado y parte de la causa, Naruto podría, en rápida sucesión, destruir media docena de bases más, liberando a decenas de prisioneros en el camino. La mayoría de ellos se dispersaron en el campo, queriendo solo ir a casa, a medida que avanzaba hacia el norte a través de los condados más pequeños entre los más grandes, el grupo creció. Los 4 que habían dejado el pueblo de aguas termales se convirtieron en 1 docena, luego 2 docenas, luego 3 docenas. Eran casi un centenar de personas cuando cruzaron la frontera hacia el campo de arroz. Por el momento, se alojaban en una pequeña posada en una de las comunidades agrícolas. No había suficiente espacio para todos, pero los aldeanos estaban ansiosos por complacer, alojando a varios de los seguidores de Naruto en las casas y graneros cercanos. El generoso pago que había ofrecido probablemente ayudó con eso. Naruto había conseguido su propia habitación, las personas que lo seguían ni siquiera habían esperado nada más. El hombre al que había enviado para hacer los preparativos para su llegada se había asegurado de que Naruto obtuviera una habitación para él solo, e incluso le exigió a Naruto que consiguiera un sirviente personal, que él había conseguido. Sin embargo, Naruto había enviado lejos a la chica, pero mantuvo la habitación. Prefería estar solo de todos modos. No porque sintiera que tenía derecho a ello, más que quería mantener su distancia. Actualmente estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia el pueblo iluminado por la luna. Había mucho en su mente. Hasta ahora, las cosas habían ido espléndidamente, las bases generalmente solo eran ruinas ardientes y no quedaba nada que pudiera conectarlas con Konoha. Todo lo que quedaba era el propio Oto, un mensaje enviado por Jiraiya que indicaba que probablemente estaba escondido en algún lugar de este país. Obviamente, Naruto lo sabía, pero no podía demostrarlo, ¿verdad? La pregunta era cómo se veía la situación en Oto. The Soundfour y Kimimaro harían mucho para mantener el lugar allí, pero sus métodos brutales, cortesía de él, agitarían aún más la inquietud o los suprimirían por el momento. Fue entonces cuando sintió algo y miró hacia el techo. No esperaba que vinieras a verme personalmente, dijo y un segundo después, Jiraiya entró por la ventana abierta y se escondió en el techo. No había conocido personalmente a su padrino desde aquella fatídica noche en que Orochimaru había muerto. Al mirarlo ahora, Naruto sintió el pinchazo de su golpe. No estaba feliz de verlo. Todavía no había perdonado a su padrino por ese golpe. Podría ser irracional, pero también lo fue la decisión de Jiraiya de golpearlo por hacer lo que tenía que hacer. Hasta que el hombre no pudiera enojar una disculpa, las cosas permanecerían congeladas entre ellos. Y hola a ti, niño, dijo Jiraiya, con una sonrisa irónica. Naruto no movió un músculo y Jiraiya pronto se puso serio también. Necesito hablar contigo, dijo, Naruto alzando las cejas ahora. ¿Acerca de? Preguntó. Insistes en usar a esa gente, ¿verdad? Preguntó Jiraiya y Naruto entrecerró los ojos. ¿De eso se trataba? El séquito que había reunido podía parecer extraño, lo entendía. ¿Qué hizo pensar a la gente? ¿Estaba reuniendo su propia base de poder? ¿Fueron contratados mercenarios? ¿Qué eran? La gente querría saber esas cosas. ¿Prefieres la muerte de más Shinobi Konoha? Naruto le preguntó a Jiraiya, jugando seguro y cercano al corazón. Al final, Jiraiya era alguien que amaba a Konoha. Fue una patada baja pero a Naruto no le importó. Eso no es lo que quise decir y lo sabes, dijo Jiraiya, Naruto enseñando los dientes. Ven limpio Jiraiya, dijo, omitiendo intencionalmente el sama que el estado de Jiraiya le había dado. No te arruines con eso, dime lo que quieres decir. Tienes una comparación de Orochimaru alineada aquí. ¿Quieres empujar un poco más de sentimiento de culpa por mi garganta? Si terminaste de tratar el tema, entonces contéstame, insistió Jiraiya. ¿Qué son esas personas para usted? ¿Herramientas convenientes? ¿Espera salvarlos? ¿Cuándo peleará la batalla final? ¿Qué hará entonces? Sus órdenes, nuestras órdenes, es lidiar con todas y cada una de las amenazas dejadas atrás por Orochimaru.
Cuando termine la batalla, ¿entonces qué? ¿Planeas traicionarlos? ¿Mentirle a tu padre sobre ellos? Me dejaste preocupar por eso, le dijo Naruto con una voz helada, corre a Okage-sama y me informas, tal vez incluso logres volver a llamarme a esa manera. En caso de que me pegue por hacerlo, lo que había que hacer no era suficiente. Petty, sí, pero de todos modos lo hizo. Un golpe en la puerta evitó que Jiraiya respondiera y el hombre salió rápidamente. Naruto levantó su voz ahora. Adelante. Dijo en voz alta y la puerta se abrió lentamente, revelando que uno de los shinobi viajaba con él. Era Guren, la mujer de pie en la puerta con una mirada pensativa en su rostro. La mujer había sido una sorpresa para Naruto en estas últimas semanas. Ella había llevado al grupo de inadaptados y mutantes que venían con ellos casi como una loba a sus cachorros. Naruto podría ser el líder del grupo, pero de todas las personas posibles, Guren se había convertido en el corazón de esta banda. Realmente nunca supiste lo que algunas personas podrían ocultar detrás de sus fachadas habituales. ¿Te estoy molestando? Preguntó ella, quedándose en el pasillo. Naruto negó con la cabeza. Si lo hubieras hecho, no habría dicho entra, le dijo a ella y Guren entró, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Cómo están los demás? Le preguntó ella. Cansada, incierta, de mal genio, dijo Guren, sacudiendo la cabeza, me recuerda la misión que hicimos esa vez en el país de Fang. Ah, sí, suspiró Naruto ahora, sin recordar esa misión con cariño. Había sido una misión bastante fácil, atacar a algunos grupos de bandidos. Orochimaru había dejado que Naruto y Guren perdieran contra ellos queriendo ver que también podían matar. Lo que había hecho que la misión fuera mal fue la incapacidad de Naruto de matar fríamente y la rencorosa hostilidad de Guren por él. Habían sido dos jóvenes shinobis, solos en una tierra extraña, y en lugar de apoyarse mutuamente, se habían atacado constantemente. Su relación solo había ido cuesta abajo desde ese momento. Es extraño que nos encontremos aquí ahora, comentó finalmente Naruto, nunca hubiera pensado que seríamos capaces de actuar tan cordialmente entre nosotros. Hay muchas cosas que nunca pensé que pasarían, pero han ocurrido. Dijo Guren. Eso es de verdad, reflexionó Naruto. ¿De qué querías hablar? Preguntó después de unos segundos más. Los niños, le dijo ella, acercándose a la ventana y sentándose en el suelo junto a él. Naruto se dio cuenta de lo graciosamente que se movía. Había algo casi regio sobre sus movimientos cuando se sentó a unos pocos pies de él, con las piernas dobladas debajo de ella. Naruto tenía una idea de lo que podía ser, pero no planeaba adivinarlo. Por lo tanto, le hizo un gesto para que hablara. ¿Qué de ellos? Preguntó, Guren respirando profundamente. Cuando nos dirigimos a la base principal, se detuvo, se mordió el labio inferior y mostró lo incierta que era, creo que deberían quedarse aquí. Temo que si los llevamos a los laboratorios, los pondrán a un riesgo demasiado grande. Los niños a los que se refería eran Isaribi y los niños del clan Fuma. Dicho clan fue uno de los peores casos de cómo han caído los poderosos que Naruto había visto nunca. Una vez habían sido una fuerza mortal, cerca de una aldea mayor en el poder, pero ahora estaba destrozada y dispersada por los vientos. Sus armas de firma eran ahora un lugar común y su reputación había desaparecido. Orochimaru había tomado más o menos varios de ellos como rehenes, con la esperanza de exprimir el último de los secretos del clan. Sin él, el clan había venido junto con Naruto con la esperanza de salvar a los miembros de su familia que aún estaban atrapados en la base principal. ¿Algo más que aquí? Preguntó Naruto. Estamos viajando en un país hostil. Podríamos dejarlos aquí, pero ¿qué evitará que se pongan en riesgo aquí? Podríamos dejar que algunas personas los cuiden, ofreció Guren. Naruto negó con la cabeza. No podemos hacer eso, dijo, reconociéndose a sí mismo cuán sombría era esa postura sobre el asunto. Solo somos unas pocas docenas de hombres fuertes y las bases principales, ¿cuántos habrá allí? ¿Cuántos cuyo único deseo es matar a cualquiera que se interponga entre ellos y su sueño de usar las bases como sus propios escondites de ladrones? Y sabrán el diseño de la base, caminaremos directamente hacia una emboscada. Hasta el último hombre que traigamos a esa batalla hará una diferencia, podemos tomar ese riesgo dejando a la gente atrás aquí. Tenemos que. Guren dijo. Estoy contigo, Naruto-san. Jugo también y tú estás más allá de los dos. Incluso entre los tres podríamos hacerlo muy bien. ¿Podríamos? Naruto preguntó, además, vamos a cambiar el tema.
¿Crees que podrías convencer a Isaribi para que te deje a ti, a la madre que ella nunca tuvo y a Hugo, su razón para seguir adelante? Ese fue un golpe bajo, muy bajo. Naruto vio cómo Guren se estremeció ante este comentario. Todavía no había aceptado lo que había sucedido durante este viaje. Lo que inicialmente había sido un acto, que Guren era la madre de Isaribi, se había convertido más o menos en realidad. La niña solitaria y dolorida se había aferrado al afecto de Hugo y de Guren. Hugo la trató como a una pequeña princesa y Guren parecía pensar que estaba hecha de vidrio al ver lo amable que era con la chica. Sin embargo, el recuerdo de Yukimaru debe atormentar gravemente a Guren, aún no había logrado aceptar lo que era un hecho evidente, que Isaribi amaba a Guren como si fuera su madre. Naruto golpeó contra este punto doloroso sin piedad. Y también, continuó, ¿crees que Sasame o los otros niños Fuma aceptarían no ir a luchar por la vida y la libertad de sus parientes secuestrados? No son más que niños, dijo Guren ahora. No podemos llevarlos a una zona de guerra como lo serán los laboratorios principales. No son lo suficientemente fuertes para sobrevivir allí, solo se convertirían en personas a las que tendríamos que cuidar. E incluso si fracasamos y caemos, ¿no deberían al menos sobrevivir? Esta no es una batalla en la que deberían pelear. Tu compasión te honra, dijo Naruto, mirando por la ventana. Pero no me lo puedo permitir. Naruto-san. Guren protestó y Naruto levantó una mano para interrumpirla. Debes entender esto, dijo, sopesando sus palabras, no hago esto porque busco salvar a personas singulares. Hago esto, demasiado poco y demasiado tarde, porque tengo que evitar que el legado de Orochimaru cause más dolor de lo que ya tiene. Esa instalación podría convertirse en un nexo para actividades delictivas inigualables en esta parte del mundo, los desaparecidos allí podrían causar pérdidas inmensas, tanto en vidas como en propiedades, y eso ni siquiera cuenta lo que sucedería si el rastro de lleva a Konoha, ese sería el tipo de incidente en el que se generan las guerras. Tienes mi palabra, como siempre lo has hecho, de que haré lo que pueda. Sin embargo, no pido más, porque no puedo dar. Esa instalación debe ser tomada, sin importar el costo, y si esos niños se caen, se detuvo ahora, sintiendo una pequeña punzada de repugnancia por todo este asunto, así sea, terminó con frialdad. Guren se sentó en silencio ahora, por un corto tiempo sin decir nada. Luego se puso de pie, los ojos de Naruto se ensancharon ahora mientras levantaba su mano. La ira ardía en su cara ahora y Naruto actuó por instinto. Justo cuando la bofetada que le iba a dar estaba a solo un pie de su cara, él se disparó, bloqueó el golpe con su brazo izquierdo y dejó que su mano derecha saliera, agarrándola por la garganta. Una fracción de segundo fue todo lo que le tomó a Naruto para interceptarla. Con los ojos entrecerrados y los dientes desnudos, la miró fijamente. Ni siquiera lo pienses, le advirtió fríamente mientras apretaba su garganta con su mano, no te sufriré ni a nadie más arremetiéndome porque no atiendo tus deseos. Tengo mi deber y lo veré a través, caeré en fila o saldré de mi camino. Empujándola hacia atrás, la soltó y observó cómo ella recuperaba el equilibrio. Nos mudamos a primera hora, dijo ahora, asegúrese de que estén listos para entonces. Buenas noches. Con eso, se sentó de nuevo y miró hacia otro lado. Internamente se encontró maldiciendo. Esa no era una buena manera de manejar esto, pero sus manos estaban atadas. Naruto se encontró a sí mismo despreciando la naturaleza de su misión. Estos 2 últimos meses de viajes constantes por los países elementales, la lucha y la destrucción constantes que se tuvieron que hacer con el mayor secreto. Eso fue todo lo que importaba. Guren salió de la habitación ahora, cerrando de golpe la puerta y Naruto se giró para mirar por la ventana, y vio a Jiraiya acurrucándose en los tejados, los ojos del hombre descansando sobre él, acusándolo. El anciano había visto todo lo que parecía y su juicio era claro. Naruto lo miró, sin inmutarse. Se preguntó cuándo su padrino se había convertido en un enemigo. ¿Acaso él, al matar a Orochimaru, se había ganado el odio real de Jiraiya? Si es así, que venga. Él era el igual de Jiraiya, si no tenía experiencia, al menos en habilidad. Lo que es más, todavía era joven, el sabio del sapo que envejece. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro, un desafío directo hacia su padrino. ¿No decían que sin rivales y enemigos la vida de uno nunca sería más de la mitad de la vida? Fue un hermoso día en la pequeña ciudad comercial. El sol estaba alto y un viento fresco hacía soportable el calor. Fue para las personas que habitaron este lugar un buen día, ya sea para trabajar en los campos fuera de la ciudad, para comerciar o hacer lo que hicieran durante sus días.
También fue un buen día para el hombre grande y corpulento que se encuentra actualmente en una de las callejuelas de la ciudad. Detuvo el enjambre de shuriken lanzado hacia él con una serie de movimientos rápidos de sus manos. Se convirtieron en un borrón por un instante y cuando se detuvieron él sostuvo más de una docena de shuriken capturados entre sus dedos. Una mueca se extendió sobre su rostro severo, su enfoque ardiendo de los ojos debajo de su diadema. Más abajo, en el callejón trasero, estaban de pie sobre sus dos oponentes, ambos hombres harapientos y descuidados, que retrocedieron un paso en shock. Eso es imposible. Uno de ellos dijo, un hombre arrugado y con cicatrices con una máscara en la cara y ropa de artista marcial sin mangas. Su compañero, un hombre que llevaba ropa sencilla de campesino y un sombrero de paja, no encontró las palabras para responder. El clan Fuma dominó el uso de estos incluso antes de la época de las grandes aldeas, dijo el hombre a sus dos atacantes, dejando ir al shuriken que cayó al suelo sin hacer ruido. Me estás peleando con lo que mejor sabemos. Ahora se acercó a su espalda y recuperó la enorme cuchilla que llevaba allí, un arma fácilmente tan larga y ancha como él mismo. Sin embargo, parecía manejar la espada sin esfuerzo. Los dos hombres dieron un paso atrás y de ellos surgieron sonidos de miedo. Luego ambos se dieron la vuelta y se escaparon. Ninguno de los dos quería desafiar al hombre masivo y su Zanbatou. Sin embargo, apenas habían llegado al final del antes de que fueran detenidos en su camino. La tierra debajo de ellos se derrumbó y un remolino de arena y tierra apareció debajo de sus pies. Ninguno de los dos logró hacer nada antes de que ambos fueran absorbidos, hundiéndose hasta sus cuellos en el suelo. En la calle principal la gente retrocedió asustada, el caos repentino que los hacía huir. El portador de Zanbatou se colocó la espada en la espalda y caminó hacia los dos hombres capturados cuando otra figura apareció desde el suelo. Este segundo hombre era un hombre jorobado y de dientes dentados, de piel morena y rostro horrible. Buen trabajo, Kagerou-san, dijo el portador de Zanbatou de construcción masiva. Todo en el trabajo de un día, Anzaki Tono, respondió el jorobado de dientes afilados. Ahora, continuó, acercándose a los dos shinobi capturados, charlamos un poco sobre las bases, ¿vale? Una mueca de disgusto se extendió por su rostro mientras se inclinaba sobre los dos desaparecidos capturados. Tú, nunca te saldrás con la tuya. Uno de ellos gritó. Nuestro maestro los matará a todos. Anzaki puso los ojos en blanco ante esto. Es la quinta vez que ustedes comienzan con esa línea, dijo, ¿no tienen algo más original en la tienda? Supongo que Orochimaru realmente tenía una cosa por la escoria de galletas, agregó Kagerou. Sin más preámbulos, caminó hacia uno de los hombres, logrando moverse perfectamente a través del suelo que era lo suficientemente suelto como para haber capturado a los dos hombres enemigos. Con un gruñido pisó una de las cabezas de los hombres, es decir, la de los enmascarados, y empujó su cabeza más profundamente en el suave suelo. El grito de protesta del hombre fue amortiguado por el suelo y Kagerou no le echó una segunda mirada, sino que se volvió hacia el otro hombre. ¿Alguna vez has sido enterrado vivo? Le pregunto, no puedes respirar, ni dentro ni fuera. Simplemente, acuéstate allí, incapaz de moverte, incapaz de respirar, incapaz de escapar, incapaz de hacer nada pero muere lentamente. Tu amigo no saldrá de allí a menos que respondas y sufrirás el mismo destino. Gritos ahogados vinieron del hombre enmascarado mientras trataba desesperadamente de salir de la tierra que lo sostenía. Su camarada miró horrorizado el destino que le esperaba. El sudor frío comenzó a aparecer en su cara. Solo dinos, dijo Anzaki, cruzando sus corpulentos brazos mientras se alzaba detrás de Kagerou. ¿O estás listo para morir por tu nuevo maestro? ¿La muerte de Orochimaru te hizo tan ansioso por encontrar una nueva razón para morir? No. El hombre gritó. Te diré lo que quieras saber. Solo, por favor. No voy a morir por él. ¿Él? Preguntó Kagerou, haciendo que el hombre vacilara un poco. Los ojos de Kagerou se estrecharon ahora y el jorobado puso un pie en la cabeza del hombre. Ese Suigetsu. El hombre gritó. Él apareció en Oto hace un tiempo, diciendo que estaba reuniendo un ejército y que éramos parte de él. ¿Todo Otokagure estuvo de acuerdo? Kagerou exigió, el hombre sacudiendo la cabeza en respuesta. No, algunos de los antiguos sirvientes de Orochimaru se negaron a seguirlo. Desde entonces han estado luchando contra Suigetsu. Nos enviaron a reunir a personas de las otras bases para aplastarlos. ¿A dónde ibas a traerlos? Preguntó Kagerou, el hombre mirando alrededor.
Los movimientos de su amigo se estaban volviendo cada vez más desesperados. Al bosque al norte de aquí. La entrada está escondida debajo de un gran árbol, entre las raíces. Parece un hueco poco profundo. Hay un genjutsu cubriendo la entrada. Anzaki y Kagerou intercambiaron miradas y después de un rato, el primero asintió. Kagerou asintió también y se volvió hacia el hombre. Sin otra palabra, pisoteó la cabeza del hombre en el suelo y se alejó, haciendo un sello para que el suelo volviera a su forma original y dejara a los dos hombres enterrados vivos. Volvamos a Naruto-sama, dijo Kagerou. Nuestros parientes nunca se unirían a este tipo de basura. Tenemos que darnos prisa. Anzaki soltó un gruñido de acuerdo y los dos saltaron a la posada donde su líder se reuniría con ellos. Naruto, mientras tanto, estaba fuera de la ciudad, lejos del bosque y observaba sus alrededores. Estaba rodeado por todos lados por un bosque profundo y opresivo y había ido aquí para hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Con una profunda inhalación, se mordió la piel de su pulgar lo suficientemente profundo como para extraer sangre y juntar las manos. Una serie rápida de sellos más tarde, puso las manos en el suelo, extendiéndose hacia afuera en varias líneas rectas. Una explosión de humo ahora surgió del suelo, una explosión gigante y poderosa que cubrió toda el área con humo por un segundo. Cuando se desvaneció, otro ser estaba en el claro. El tiempo suficiente para poder envolverse alrededor de un castillo, morado y con una cabeza triangular y cornuda, la nueva llegada no fue otra que el rey de las serpientes, Manda. La gigantesca entidad siseó, un sonido que hizo temblar al mundo, y se elevó hacia el cielo. Se alzaba sobre Naruto, varias docenas de veces más grande que él, y cada uno de sus ojos era tan grande como Naruto. Manda giró la cabeza para mirar a Naruto, que acababa de volverse para enfrentar a Naruto cuando una gran herida se abrió de golpe en su frente. El siseo se convirtió en un grito que sacudió al mundo mientras Naruto volaba por el aire detrás de Manda, su espada y cubierta por la sangre de Manda. Aterrizó en una rama de árbol y giró, moviendo la hoja hacia un lado y eliminando casi completamente la sangre de esa manera. Manda había dejado de golpear rápidamente y se giró para mirar a Naruto. La serpiente. Tu cachorro insolente. La serpiente gruñó. ¿Cómo te atreves a poner tu mano sobre mí? El cuerpo gigante de la serpiente se balanceaba de un lado a otro mientras se preparaba para atacar. Naruto, mientras tanto, le dio a la serpiente una sonrisa psicótica. Era lo más fácil en el mundo, viejo gusano, dijo, adaptando los modales de su antiguo maestro. Habrá cambios de ahora en adelante, continuó. Mi maestro nunca pudo someterte, pero lo haré, giró la espada y le hizo un gesto a Manda para que se acercara a él. Si tienes las agallas en algún lugar de esa vieja bolsa de piel, entonces vamos, se burló, incitando a Manda para que no corriera. La serpiente no se retiró. En cambio, se lanzó a tal velocidad que Naruto solo tuvo tiempo de abrir los ojos de par en shock antes de ser tragado. La serpiente mordió toda la rama gigante en la que estaba Naruto, tragándolo todo de una vez. El resto de la rama cayó al suelo con un fuerte golpe cuando Manda se burló, todavía furiosa por la ira. Entonces se escuchó una risa lenta, los ojos de Manda se agrandaron y se volvió para mirar otra rama, más arriba en los árboles. Ahí, para asombro, Naruto estaba de pie y actualmente riendo. Tendrás que hacerlo mejor que eso, dijo. ¿Seguro que no estás pensando que estás persiguiendo a un viejo buey? Naruto caminó a lo largo de la rama, sonriendo tan salvajemente como pudo, todo para enojar a la bestia. Manda siseó una vez más y con una velocidad inmensa, la serpiente se envolvió alrededor del tronco del árbol y trepó, alcanzando la rama en la que estaba Naruto en solo unos segundos. A ver si eres tan arrogante cuando te como toda. La titánica serpiente monstruosa gruñó, elevándose sobre Naruto donde estaba. La serpiente nin solo sonrió ampliamente en respuesta. Prefiero no tratar con cosas que no van a suceder, replicó con una sonrisa maliciosa. Acababa de terminar la frase cuando los ojos de Manda se agrandaron. Un grito arrancó de la garganta del monstruo gigante y comenzó a sacudirse de nuevo, los espasmos musculares hacían que todo el tronco fuera aplastado. El árbol se derrumbó con un rugido ensordecedor, arrastrando a Manda junto con él mientras el monstruo seguía golpeando. Mientras tanto, Naruto saltó para aterrizar en otro árbol y procedió a observar cómo la serpiente seguía golpeando el suelo del bosque, gritando de dolor lo suficientemente fuerte como para asustar a todos los seres vivos en el bosque y ser escuchada incluso en la ciudad, muy lejos. Naruto, sin embargo, siguió mirando sin ninguna emoción en su rostro.
Se quedó allí, con calma, mientras Manda gritaba de dolor, una y otra vez. Tomó más de un minuto antes de que Manda se detuviera, los gritos empezaron a disminuir poco a poco y al final solo dejó una serpiente gigante y exhausta que se estremeció en el suelo debajo de la rama donde estaba Naruto. Le tomó a Manda un minuto extra para poder levantarse de nuevo, la serpiente lentamente levantó su cabeza del suelo y se volvió para mirar a Naruto. Sus ojos estaban vidriosos, todavía algo en shock. ¿Qué me hiciste? La serpiente croaba, cada palabra es un desafío épico para que salga. Naruto sonrió y levantó sus manos. Revisando una serie de sellos, se detuvo con el sello del carnero y puso una mano en el árbol que estaba a su lado. Los sellos se extienden sobre la corteza del árbol, de su mano y forman una gran red de patrones en forma de diamante. Saltando de la rama, Naruto aterrizó en las ramas de otro árbol y levantó su mano en una foca de tigre con una sola mano. Centrándose por un segundo, hizo explotar todo el árbol. El suelo temblaba por la explosión y pequeños fragmentos de madera fueron arrojados por toda el área. Manda instintivamente giró su rostro para protegerse a sí misma cuando fue bañada con pequeñas astillas. Su gruesa piel lo protegió de las consecuencias de la explosión. El clon de la sombra que devoraste marcó ese sello en tu garganta, dijo Naruto cuando el sonido de la explosión desapareció. Manda miró a Naruto, tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta mientras silbaba con ira y miedo. Naruto, mientras tanto, sonrió. Es uno de mis favoritos personales, ese sello, y nunca desaparecerá, continuó. Trate de interrumpirlo o eliminarlo y detonará, tratará de contenerlo y detonará, desobedecerá y detonará, me matará y detonará. Usted, a menos que la muerte sea preferible, ahora me servirá. Naruto se elevó sobre la rama, mirando a la antigua serpiente con una pequeña sonrisa en su rostro que pronto se transformó en una expresión de ausencia de expresión. Manda siseó, su frustración clara como el día. El miedo a la muerte se mezclaba con su orgullo, siendo la lucha una que lo hizo temblar. Naruto se paró pacientemente en la rama de arriba y esperó a la vieja serpiente. Sin embargo, no había salida. Naruto había creado personalmente ese sello, una variante del tipo que se utiliza en las etiquetas explosivas, que solo se aplica al tacto y es mucho más potente. Había creado un jutsu de rango a partir de la herramienta más básica de Shinobi, un jutsu que ahora le quitaría la cabeza a Manda si no se presentaba. ¿Un sirviente o un cadáver, qué será? Le preguntó Amanda, levantando la mano para formar un sello de tigre. Un silbido ensordecedor vino de Manda, el odio hirviente en los ojos de la serpiente era obvio. Luego se lanzó, lanzándose a Naruto en un último y desafiante intento de matarlo. Naruto solo suspiró y gritó una palabra. Kai. Con un grito, envió el pulso de chakra que detonó el sello, haciendo estallar la cabeza de Manda de su cuerpo. Un torrente de sangre y carne voló en todas direcciones. Naruto se lanzó hacia atrás para evitar ser cubierto por los restos de Manda. Fue con un suspiro que observó la lluvia de sangre y lentamente negó con la cabeza. Estúpido, se dijo a sí mismo, sin afligirse, sino solo compadeciendo al monstruo serpiente. Al final, había sido demasiado estúpido, demasiado irracional para ver la realidad. Una pena, pero tal era la vida. Naruto esperó hasta que la lluvia de sangre se hubiera calmado y saltó al suelo de nuevo. Mordiéndose el pulgar de nuevo, volvió a sacar un poco de sangre e hizo los gestos de invocación. De pie entre los restos destrozados de Manda, convocó a otra de su tribu. La serpiente que ahora aparecía en una detonación de humo titánica era solo un poco menos gigantesca que Manda, que se alza contra el techo de las ramas de los árboles, más alta que la torre Hokage. A diferencia de Manda, tenía un color verde intenso con una parte inferior de color rojo intenso. Su cabeza era más delgada, más parecida a una punta de flecha que a una pala, y carecía de los cuernos de Manda. Sin embargo, aún era más grande que cualquiera de las bestias en este mundo y sus ojos dorados brillaban con inteligencia depredadora. El ser irradiaba poder, tanto como Manda aparentemente lo había hecho. Otro silbido, uno que retumbaba en la tierra, vino y Naruto saltó del recién llegado a la rama de un árbol. ¿Cuál es tu nombre, guerrero del clan de las serpientes? Preguntó, la serpiente mirándolo por unos segundos. Ninguno de los maestros, el señor Manda no me ha otorgado ninguno, se rió Naruto ante su comentario, lo típico de Manda. Entonces temía tu poder, dijo Naruto, el viejo gusano quería ser el único gobernante, ¿no es así? Y cuando apareció un retador, le negó el derecho a un nombre, deseando romper su espíritu de esa manera. ¿Estuve cerca? Conoces bien nuestros caminos, dijo la serpiente.
El bosque está manchado de sangre, la sangre apesta a él. ¿Debo suponer que has hecho lo que muchos de mi clase han anhelado durante mucho tiempo? Naruto asintió. Llamé al más fuerte del clan de las serpientes, dijo Naruto, estás aquí, esa es toda la evidencia que necesito. ¿No tenías un nombre que dijeras, qué te parece Manda? ¿Te gusta la idea de tomar ese nombre? La serpiente se rió ante esto, un silbido bajo y serpenteante que hizo temblar el suelo una vez más. Pensar que un ser como tú podría hacer que se deshaga el que era Manda. Dijo la serpiente tremendamente grande, verdaderamente hay mucho escondido debajo de esa piel tuya. Así es que tú una propuesta. Me dan el honor de esta muerte y, a cambio, obedeceré cuando me lo ordenen. Bien dicho, señor Manda, sonrió Naruto, inclinando levemente la cabeza ante el nuevo gobernante del clan de serpientes. Había tardado demasiado en llegar, tener un contrato con una bestia convocada que no obedecía era algo peligroso, como mínimo. Manda había sido una responsabilidad, una que Naruto no podía permitirse ahora. Pero esto parecía mucho más prometedor, la serpiente que ahora desaparecía en una detonación de humo sería un aliado valioso. Y aliados que necesitaba, muchos de ellos. Naruto estaba pensando en lo que le esperaba. La entrada a Oto se encuentra a poca distancia de la ciudad. Cuando el shinobi que había enviado logró averiguar los detalles de su mudanza. Las cosas no habían funcionado como él había esperado. Su incapacidad para llegar a Oto rápidamente había provocado que se desatara el caos y, como tal, solo podía guardar fragmentos de él. Oto se perdió, simple y llanamente, la guerra civil era un hecho y, por su aspecto, su lado no era el que ganaba. Sin embargo, el clan Fuma, la extraña habilidad de Jugo, el límite de la línea de sangre de Guren y más. ¿Inclinarían la balanza? No era tan optimista, por eso había tratado con la soberbia superioridad del clan de serpientes. Sin embargo, todavía había una manera de salvar esto. Al jugar sus cartas de una manera diferente, todavía podría hacer que esta situación se equilibrara a su favor. No a través de Oto, como se dijo, se perdió, sino que se estaba formando una nueva idea en su mente, que ya era bastante coherente. Solo necesitaban poder ganar esta batalla. Por eso había tratado con la soberbia superioridad del clan de serpientes. Sin embargo, todavía había una manera de salvar esto. Al jugar sus cartas de una manera diferente, todavía podría hacer que esta situación se equilibrara a su favor. No a través de Oto, como se dijo, se perdió, sino que se estaba formando una nueva idea en su mente, que ya era bastante coherente. Solo necesitaban poder ganar esta batalla. Por eso había tratado con la soberbia superioridad del clan de serpientes. Sin embargo, todavía había una manera de salvar esto. Al jugar sus cartas de una manera diferente, todavía podría hacer que esta situación se equilibrara a su favor. No a través de Oto, como se dijo, se perdió, sino que se estaba formando una nueva idea en su mente, que ya era bastante coherente. Solo necesitaban poder ganar esta batalla. Sin embargo, ¿podría esta pequeña banda inclinar la balanza? El sonido 5 estaría luchando contra quién sabía cuántos psicópatas, asesinos ninja desaparecidos, mutantes, criminales y todo el resto del espectro de escoria. Ellos y quienquiera en Oto todavía mantuvieron su lealtad a Orochimaru y, por lo tanto, a él. Su fuerza ubicaría a Oto aquí, probablemente, y luego fue una rápida carrera hacia la base para impugnar los reclamos de los rebeldes. Él y al menos unas pocas docenas de personas. ¿Contra cuántos? Cientos a lo sumo, miles a lo peor. Sin embargo, tenía que hacerse. Los laboratorios de Orochimaru eran un premio demasiado grande para ser descartados o otorgados a cualquier otra persona. Si tan solo los nins de sangre no hubieran aparecido cuando lo hicieron. ¿Qué podría no haber hecho si hubiera llegado a Oto antes? ¿Logró hacer valer su poder? Sin embargo, no había nada que hacer. Este ataque suicida era realmente su única esperanza. Aún así, eso no significaba que no pudiera obtener algunos recursos adicionales. Corriendo a través de las copas de los árboles del oscuro y sombrío bosque, Naruto mantuvo los ojos abiertos y su mente despierta. El bosque profundo estaba oscuro y silencioso, no se podía escuchar un solo sonido, salvo los sonidos suaves y agudos que atravesaban las copas de los árboles, justo debajo del follaje. Estos sonidos provinieron de Naruto y sus seguidores, se movían a través de los árboles en una formación suelta y todos estaban listos. Unos pocos metros en diagonal detrás de él, a la izquierda, estaba Guren, y Jugo estaba a su derecha. El resto de los shinobi con él estaban más atrás. Todos ellos estaban tensos y se movían tan silenciosamente como podían, estaban en territorio hostil.
El bosque presentimiento, con sus sombras oscuras, la falta de ruidos de animales y la posible amenaza de una emboscada al acecho detrás de cada tronco de árbol, los pone al borde. Al aterrizar en una rama de árbol, Naruto levantó una mano para ordenar a los demás que se detuvieran. Todos lo hicieron, deteniéndose a su alrededor, ya sea en su rama u otra. Todos sabían lo que estaba en juego, habiendo traído a todas las personas disponibles en el viaje, incluso a aquellas cuyas habilidades de combate eran limitadas, en el mejor de los casos. Naruto miró a su alrededor, cuidando la entrada. El complejo subterráneo que era Oto se extendía por millas subterráneas y la entrada a la que iban después era una entrada trasera más pequeña. Él oficialmente no lo sabía, Guren no lo sabía y nadie más lo sabía. Por eso tuvo que fingir buscándolo. Estaban en el área correcta al menos. Abanico. Él ordenó. Encuentra la entrada. Los otros obedecieron sin una palabra, saltaron al suelo y comenzaron a buscar. Mientras tanto, Naruto se quedó en la rama y miró a su alrededor. Sin saber cómo estaba la situación en Oto, bien podría encontrarse con un maldito infierno conquistado por las fuerzas de Suigetsu hace mucho tiempo. ¿Por qué tenía que ser Suigetsu? Habría pensado que si él era ese tipo de persona, sin embargo, simplemente lo analizó. Suigetsu era un personaje con el que siempre había tenido problemas. El antiguo Kirinin era inteligente, de eso había duda. ¿Qué más era despiadado, hábil y su extraña habilidad, la de convertirse en agua de voluntad, era muy intrigante. Sin embargo, también era tan violento, cruel e inmoral como cualquier hombre que Naruto hubiera conocido. Él respetaba solo la fuerza y amaba solo el derramamiento de sangre, incluso Orochimaru había tenido que sellarlo. No fue simplemente la sed de sangre lo que impulsó a Suigetsu. Sin embargo, no fue una víctima de las pasiones que no pudo controlar, las concupiscencias que estaban torcidas y equivocadas. Tenía lados aparentemente buenos, le gustaban los animales y podía cuidarlos mucho. Sin embargo, cuando se trataba de humanos, solo había dos tipos de ellos. Aquellos de los que pudo obtener algo y aquellos a quienes mató. Simplemente no tenía ninguna empatía en absoluto por ningún otro ser humano, con mucho gusto mató por placer incluso cuando en el segundo siguiente podía acariciar a un animal pequeño. Ni siquiera era una simple psicopatía, eso mostraba empatía a la nada. Todo lo que estaba mal con Suigetsu se sentó profundamente y lo convirtió en un monstruo implacable. Tenía sentido que a raíz de la muerte de Orochimaru intentara reunir un ejército, un asesinato a gran escala sería una delicia sin igual para el hombre. También, lo he encontrado. Dijo uno de los ninjas Fuma. Naruto salió de sus pensamientos y saltó al suelo. Efectivamente, la mujer lo había encontrado y había esperado justo delante de la abertura. Los otros también se reunieron, Naruto se dio la vuelta. Voy a tomar la iniciativa. Les contó a todos, viendo cómo daban pequeños signos de comprensión. Mantén la guardia en alto y tus armas listas. Estamos entrando en territorio hostil, pero quédate conmigo y no ataques a menos que te lo ordene. Lo tengo. Uno de los hombres, Fuma Anzaki, líder de los nidos de Fuma con él, dijo mientras tomaba su gran Zanbatou de su espalda. Justo al lado de Naruto, Hugo formó su brazo en una gran cuchilla con forma de guadaña y Guren le rompió el cuello. Sin embargo, este último no hizo esto sin darle una mirada fría. Naruto lo ignoró, asintió con la cabeza a todos y se dio la vuelta, caminando a través del genjutsu, aparentemente desapareciendo directamente en el árbol. Los demás lo siguieron sin decir palabra, moviéndose en silencio. El guardia que había sido colocado aquí la última vez ya no estaba allí. ¿Llamado a retirarse? ¿Delicado? ¿Fue simplemente abandonado el puesto? Cualquiera que fuera el caso, todo estaba en silencio mortal. Naruto hizo un gesto a los demás para que lo siguieran mientras aumentaba la velocidad lentamente. De caminar a trotar, de trotar a correr. El grupo pronto se dirigía por el corredor interminable que conducía a la base a gran velocidad. Corrieron durante mucho tiempo, a través y con el mayor silencio. La base parecía muerta. No había ninguno aquí, ni siquiera cuando llegaron a las áreas más desarrolladas, donde comenzaron a aparecer intersecciones y puertas a otras habitaciones. El grupo se mantuvo unido, ya que Guren había tomado la iniciativa al llegar a las partes más extensas de la base. Ella conocía esta base dentro y fuera, después de haber pasado años aquí. Sin embargo, para la mayoría, no parecía más que un sinfín, túneles sin rasgos distintivos con la puerta y la intersección ocasionales, todo ello disfrutando de una luz opaca y tenue que venía de arriba. Este lugar era un laberinto, tal como Orochimaru había querido que fuera.
Muchos intrusos que habían logrado entrar en esta red terminaron muriendo aquí, en los muchos caminos y giros diferentes que conformaban este complejo. Naruto apenas podía reconocer los diferentes pasillos. El lugar era deprimente, verdadera y profundamente deprimente. Los pasillos interminables, sin rasgos distintivos y las habitaciones estandarizadas eran suficientes para usar en la mente de cualquiera. Estar aquí por mucho tiempo no era saludable. La mente ansiaba diversas experiencias, una interminable y sin rasgos semejantes volvía locas a las personas. Sabía a ciencia cierta que uno de los métodos de tortura de Ibiki era privar a una persona de sus 5 sentidos a través del genjutsu, después de solo unas horas que muchos habían roto con esa experiencia. Fue entonces cuando pudieron sentir que el suelo temblaba bajo sus pies y el sonido sordo y distante de una explosión solo se podía escuchar instantes más tarde. Naruto entrecerró los ojos ahora. La batalla estaba en marcha, podían oírla. También estaba cerca, a medida que avanzaban, pronto se encontraron con uno de los pasillos más grandes y allí detuvieron su carrera. El pasillo era un desastre total. Varias docenas de personas yacían a través de él, todas muertas, y cráteres, armas arrojadas o desechadas y marcas de quemaduras de diferentes tipos podían verse en todas partes. Y la sangre, había sangre por todas partes, pozas que cubrían el piso, corriendo en pequeños riachuelos a lo largo del piso y por las paredes. «Wow», dijo el jorobado Kagerou después de unos segundos mientras miraba alrededor. «Alguien limpió la casa aquí». ¿Alguien?, preguntó otro Fumanin. Varias personas en el grupo parecían inseguras de que se sintieran horrorizadas, asombradas o indiferentes ante la carnicería que tenían delante. Algunos no mostraron ninguna incertidumbre acerca de lo que sentían, sin embargo, estas personas simplemente se negaron a la vista. Y Saribi miró con horror a su alrededor, pálida en la cara. «Echa un vistazo a las manchas de sangre», dijo el masivo Anzaki. «Sobre o alrededor de los cuerpos. Mire las hienas. Todos los cadáveres lo tienen de alguna manera y por lo que parece, casi todos estos tipos murieron de la misma manera. Fueron cortados». Perfectamente. Naruto estuvo de acuerdo, habiendo caminado hasta un cadáver para analizarlo. El hombre yacía en un charco de sangre, sus manos estaban apretadas alrededor de su cuello y su rostro encerrado en un rostro de horror. Naruto apartó las manos y miró la garganta. Un golpe rápido a la arteria carótida. Dijo que cuando lo único que podía ver era una pequeña herida. Sin embargo, al mirar hacia abajo, notó que su pecho y sus muslos también habían sido perforados. Uno a la aorta y uno a cada femoral. Naruto estaba asombrado, el hombre había conseguido cada una de las 4 arterias más grandes del cuerpo, una en el cuello, una en el torso y una en cada muslo, cortadas en un instante. Debe haberse desangrado en segundos. Terminó. «Este era Kimimaro», dijo Jugo, mirando los cadáveres. Había algo casi tierno en sus ojos. Naruto adivinó que tenía que ver con el recordatorio de que su amigo más cercano y la persona más importante estaban ahora a poca distancia. La alternativa era mucho más oscura. «Casi puedo verlo», continuó, «debe haberlos atacado cuando estaban amontonados. Le crecieron las espadas de las manos, las rodillas, la espalda, los codos y más. Bailaba alrededor de ellos, manteniéndolos aquí mientras que al mismo tiempo los cortaba uno tras otro. Él lo llamó la danza del sauce. Nada puede tocarlo cuando baila así». Su voz era tierna, amorosa, anhelante. No había sabido Naruto sobre el tipo de vínculos que podrían formarse entre las personas expuestas. «Él está de nuestro lado, ¿verdad?», preguntó alguien, obviamente mareado por la carnicería frente a ellos. «Sí», dijo. Los cadáveres estaban frescos, el rigor mortis no estaba presente y la sangre ni siquiera se había secado. Kimimaro debe haber hecho esto. Era la prueba final de lo que había esperado. Oto estaba en un estado de guerra civil y los viejos sirvientes de Orochimaru se estaban masacrando entre sí en su lucha por el dominio. Mirando hacia atrás a la banda que había traído consigo, aproximadamente la cantidad de hombres y mujeres que habían muerto aquí, se preguntó secamente cuán bajas eran exactamente sus probabilidades. Un escalofrío luego subió por su espina cuando sintió algo. Se tensó por los momentos más débiles y su mano cayó sobre el Kusanagi antes de identificarlo y sintió una pequeña sonrisa en su rostro. Mirando hacia arriba desde su posición encorvada, vio una sombra en el techo. «Puedes bajar», dijo, «sé que estás allí». Durante unos segundos no pasó nada, pero luego el aire se onduló y una figura solitaria cayó del techo. Torciéndose mientras caía, Kimimaro aterrizó en el suelo con gracia de gato.
Apenas se oía un sonido cuando golpeaba el suelo. Aterrizó frente a Naruto, terminando en una posición de rodillas. Oto sigue en pie, Naruto-sama, dijo con su voz suave y calmada. Hemos sufrido graves pérdidas, pero también el enemigo. Kimimaro estaba impecable, no se podía ver ni una gota de sangre en su ropa y estaba completamente ileso. Sin embargo, era fácil ver que estaba debilitado, su frente estaba sudada y su respiración era superficial. ¿Cuál es la situación?, dijo Naruto, poniéndose de pie. Nos hemos encerrado en los laboratorios principales, dijo Kimimaro. El líder de los traidores, Suigetsu, quiere tomarlos. No sé por qué, pero con mucho gusto está sacrificando hordas de minions si eso significa que puede obtener los laboratorios. Este grupo fue el último que envió. Una tos repentina y desgarradora se abrió paso a través de Kimimaro ahora, su cuerpo se sacudió de repente y una mano voló hasta su boca. Kimimaro. Gritó una voz detrás de Naruto y Jugo pasó corriendo junto a Naruto, hasta su amigo. El hombre grande se arrodilló al lado de Kimimaro y le puso un brazo sobre los hombros. ¿Estás bien? Kimimaro parecía estar a punto de responder y apartó la mano. Naruto vio que estaba cubierto de sangre. Parpadeando, se dio cuenta de que la condición de Kimimaro debía haberlo alcanzado. Había estado estable la última vez que Naruto lo sabía, pero esta guerra, un asedio constante por parte de enemigos implacables, debe haber desgastado la fuerza que tenía. Jugo, dijo Kimimaro, con un tono de asombro en su voz. ¿Por qué estás? Continuó mientras la sangre le corría por la mejilla y tuvo que llevar una mano a la boca de nuevo. Jugo agarró con más fuerza a Kimimaro y lo ayudó a levantarse. Tranquilízate, Kimimaro-san, dijo Naruto ahora, inclinándose para sostener la cara del chico Kaguya por la mejilla. Has cumplido con tu deber. Le dijo al shinobi que escupía sangre que lo miraba con los ojos nublados por el dolor. Descansa ahora, lo tomaré de aquí. Todavía puedo pelear, susurró Kimimaro, su voz sonaba a pesar de su condición solo, llévame a los laboratorios y Karin puede ayudarme. Todavía soy útil, Naruto interrumpe esto con un sembón para que se quede dormido. Guren, ¿sabes dónde están los laboratorios? ¿Cierto? Preguntó Naruto y Guren asintió. El grupo se dirigió de nuevo, Jugo aún cargando al inconsciente Kimimaro. Cuando llegaron a los laboratorios encontraron una vista sombría. Los pasillos que rodeaban los laboratorios estaban devastados, cubiertos de cadáveres y con un ligero olor a carne quemada. Hubo suficiente destrucción como para que las puertas y, de hecho, el mismo marco de la puerta hayan desaparecido, dejando solo una entrada casi cueva en los laboratorios. Los cables de ninja se entrecruzaban en el aire, formando una red que podía ralentizar a los atacantes, pero estaba desgarrada en muchos lugares. Astillas de vidrio y madera cubrían el piso y muchas de las luces estaban rotas. Fue un desastre. Sin embargo, le ahorró mucho trabajo, solo tendría que limpiar las últimas piezas cuando destruyera estos laboratorios, pero la evidente carnicería aquí sería una pérdida. ¿Cuántas personas valiosas murieron aquí? Todavía había vida, por supuesto, aquí y allá se podían ver shinobi. No es un momento demasiado temprano, Naruto-sama. La voz de Sakon dijo desde las sombras. Naruto miró a la izquierda para ver al hombre saltar de la viga de soporte en la que había estado parado. Tenía un vendaje envuelto alrededor de su cuello y una almohadilla grande en un lado. Su rostro estaba demacrado y agotado y una de sus mangas estaba desgarrada. Sin embargo, todavía aterrizó con gracia y habilidad. Cuando vio a Kimimaro, siendo llevado por Jugo justo detrás de Naruto, se puso aún más pálido que él. «Oh, mierda, no me digas», preguntó. El hombre obviamente temía la idea de que Kimimaro hubiera caído. «Él está vivo todavía», Naruto dijo. ¿Dónde están los médicos? ¿Tienes alguno? Sakon se encogió de hombros. Incluso el sonido 4 parecía haberse ejecutado de manera tan irregular que las formalidades estaban fuera de la ventana. Comprensible, Naruto vio la devastación que los rodeaba y se preguntó cuánto tiempo se habían mantenido aquí. Karin, dijo, una risita baja que venía justo detrás de él. Algunos de los shinobi detrás de él se sobresaltaron ahora, no preparados para este rasgo curioso de Sakon, a saber, Ukon. Su hermano siamés, cuya cabeza sobresalía de la nuca de Sakon. Sí, y no puedo decir que me importaría un poco más de su curación. Ukon dijo detrás del cuello de Sakon. En contraste con los recién llegados, algunos de los shinobi de sonido ya presentes se rieron de esto. Naruto lo dejó así y en cambio se volvió hacia uno de dichos shinobi, un hombre que llevaba un pasamontañas y ropa que mostraba poco de su cuerpo. Tú.
dijo el shinobi sobresaltado al ser dirigido por él. Muestra a Hyugo aquí donde está Karin, le dijo Naruto, indicando a Hyugo y al inconsciente Kimimaro. Dile que mantenga a Kimimaro estable, pero no dejes que vuelva a correr. Se morirá si esto continúa. Dándose la vuelta, miró a Isaribi, vio el terror en su cara y se dio cuenta de que sería completamente inútil en la batalla. Llévate a los jóvenes, agregó, ellos pueden ayudar a Karin. Sí, Naruto-sama. Dijo el hombre, saludando rápidamente e indicándole a Hyugo y a los niños que lo siguieran. Lo hicieron sin decir nada, sin embargo, justo antes de que saliera de la habitación, Hyugo miró a Naruto. Estaré contigo tan pronto como pueda. Dijo antes de salir. Naruto asintió y miró a Sakon, quien estaba buscando algo dentro de su ropa. ¿Dónde están los otros? Preguntó, Sakon sacudiendo la cabeza lentamente. El agotamiento fue fácil de ver. Extendido. Él dijo. Kidoumaru bajó a los niveles inferiores, cazando infiltrados. Hirobou salió a romper algunos de los túneles para canalizarlos a las zonas de matanza que hemos establecido. Tayuya llevó un kunai a las tripas. Ella está con Karin. Ella regresará en acción pronto, sin embargo, no es la primera vez que tenemos heridas serias. A Naruto le gustó lo que escuchó, cada uno de los ninja de sonido se desempeñó bien, se dividieron y trabajaron de manera que cada uno correspondiera a sus habilidades. En una situación como esta, era mejor que tenerlos en un solo lugar. ¿Y Karin sigue despierta? Naruto preguntó. Él sabía del poder especial de Karin, ella tenía sellos en todo su cuerpo, sellos que junto con su chakra podían curar a cualquiera que mordiera su cuerpo. Sin embargo, el proceso fue agotador. Aquí sonaba como si ella hubiera sido la única médica ninja para toda esta fuerza por quién sabía cuánto tiempo. Sakon asintió con una sonrisa irónica. Hirobou sugirió que lo tomaría con calma hace un rato, casi lo escaldó en el acto, se rió entre dientes. Sin embargo, no cambia mucho, todavía estamos bastante jodidos. ¿Escuchaste quién está a cargo de los traidores? Suigetsu, respondió Naruto asintiendo. A poca distancia, uno de los ninjas de sonido escupió cuando escuchó el nombre. Ha estado lanzando prisioneros y experimentándonos como confeti, Sakon le dijo, matamos a 5, 10 tomamos su lugar y de vez en cuando uno de nosotros también cae. Éramos casi 200 al principio, ahora estamos en algún lugar alrededor de la mitad de eso y ni siquiera nos ha enviado a su gente realmente poderosa. Naruto pensó en las enormes cantidades de cadáveres que había visto en el camino aquí. Él asintió, dándose cuenta de que era tan malo como había temido, pero que habían mantenido su posición admirablemente. Lo más importante ahora era mantener la calma, si parecía que le faltaba confianza, ¿por qué alguien más lo tendría? Hizo un movimiento indicativo con su pulgar hacia el grupo detrás de él. Ahora estamos cerca de 200 otra vez. Dijo, Sakon mirando detrás de él y con una pequeña sonrisa en su rostro. Él estaba agradecido, se podía ver, pero no había alivio en su rostro, no creía que sus posibilidades hubieran aumentado en absoluto. Se puso un poco pálido de nuevo cuando vio a Guren sin embargo. Dicha mujer solo le sonrió, sin embargo, casi brutalmente. Mucho tiempo sin ver a los niños, dijo con una sonrisa. Había algo casi felino en ella, los ojos de un gato que había visto un ratón. La respuesta de Sakon fue en la misma línea, parecía querer encogerse en el tamaño de un ratón y huir. ¿Nos pasa esto porque hacemos mal las cosas, hermano? Ukon preguntó desde detrás de la cabeza de Sakon. La ansiedad en la cara de Sakon no disminuyó, obviamente estaba aterrorizado por Guren. Naruto miró entre ellos, preguntándose cuál era la historia detrás de esto. Eso no era relevante en este momento, sin embargo. Suficiente, dijo arrastrando las palabras, haciendo que Sakon y Guren regresaran para tener su atención en él. Tenemos que pelear una guerra, puedes jugar más tarde. Dijo antes de darse la vuelta y mirar a los demás. A todo el mundo. Dijo en voz alta. Este es Sakon, él te dirá a dónde ir. Mantén tus ojos bien abiertos y tus armas listas, pueden venir en cualquier momento. Estaré contigo pronto. ¿Está Karin ahí? La última parte estaba dirigida a Sakon mientras señalaba hacia la puerta por la que el shinobi acababa de existir. Tercera puerta a la derecha, dijo Sakon y Naruto salió de la habitación de inmediato. Detrás de él, Sakon comenzó a dar órdenes rápidamente a los otros shinobi. Su habitual sadismo juguetón había desaparecido, probablemente rechazado por los incesantes combates. Naruto atravesó rápidamente el pasillo en ruinas y llegó a la tercera puerta.
Abrió y fue recibido con el olor a sangre, muerte y desinfectante. Dentro de la situación era aún más sombrío. La gran sala, que una vez fue un hoyo de combate, ahora era un hospital de campo provisional. Los heridos y los moribundos yacían uno al lado del otro, muchos de los primeros lisiados o mutilados más allá del ahorro y estos últimos más allá del reconocimiento. Solo unas pocas personas estaban de pie. Primero se fijó en un par de jóvenes, no mucho más que Henning, un niño y una niña. La niña tenía el pelo largo y negro y una cara redonda, el chico era mucho más tosco con su cara rebelde de color marrón y angular. Estaban sentados junto a una de las camas, si se pudiera llamar así a las sábanas extendidas en el suelo. La persona acostada en la cama no era mucho mayor, probablemente de la misma edad, y su cara estaba envuelta en vendas. Estaba despierto si el gruñido bajo que Naruto podía oír de él era una indicación. La siguiente y última persona también se mueve. Kin. Zaku. Karin gritó, su voz casi histérica cuando se arrodilló al lado de una mujer herida. Bájate y ayuda. Comprueba la tercera fila. Los dos niños se pusieron de pie al instante y corrieron para ver a los pacientes. Naruto asintiendo para sí mismo. Teniendo en cuenta la situación en la que estaba, Karin había hecho un buen trabajo. ¿Fue esto bueno? No. ¿Fue eficiente? Apenas. ¿Fue lo mejor que se podía hacer en una situación como esta? Sí. Karin, dijo, la chica sorprendida por el sonido de su voz. Mirando hacia atrás, le hizo un gesto a Naruto al ver su rostro revelando su sorpresa. Volviéndose, ella terminó la inyección y se puso de pie. Se limpió las manos con un delantal con sangre que llevaba puesto y se acercó a él. Ahora tenía una buena mirada en su rostro, si Naruto hubiera pensado que Sakon parecía agotado, Karin estaba cerca de la muerte. Dios mío, me alegro de que estés aquí, Naruto-sama, dijo ella. Su voz casi temblaba. Nos han estado presionando durante días. Estaba segura de que estábamos muertos cuando ese hombre entró con Kimimaro sobre sus hombros. Ella continuó, había algo casi como sonambulismo en su voz. Cálmate, dijo Naruto. Sakon me contó sobre la situación aquí. ¿Cuál es la condición de Kimimaro? Karin negó con la cabeza. Señaló una de las esquinas, donde Kimimaro estaba acostado en una de las pocas camas reales que había en la habitación. Jugo se sentó a su lado, hablándole en voz baja. Malo, dijo, ha estado perdiendo fuerza de voluntad durante el último día, debería estar en la cama tal como está, pero es bastante lo que nos ha mantenido con vida. Lo mantendré en este estado. Ella agitó un brazo para indicar lo que quería decir. Pero eso solo puede hacer mucho, ella se pasó una mano por el pelo ahora y su frustración era evidente. Entonces manténlo sedado de ahora en adelante, dijo Naruto, no voy a arriesgarme con él. Karin estaba demasiado cansada para objetar y solo asintió. Naruto se quedó con un pensamiento y miró a los dos niños que trabajaban con los shinobi heridos. ¿Quiénes son? Preguntó. ¿Te refieres a Kin y Zaku? Preguntó Karin, lanzando una mirada a los dos genin. Formaban parte de una de las ideas de Orochimaru-sama. Estaba planeando hacer de Oto una aldea oficial, los dos y su compañero de equipo Dosu, que yacía allí, indicó el niño con la cabeza y la cara vendadas, estaban destinados a ser parte de la primera generación del verdadero Oto Shinobi, personas entrenadas desde sus primeros años, al igual que las otras aldeas. Naruto parpadeó sorprendido y miró a los niños de nuevo. ¿Cuántos proyectos había seguido Orochimaru al mismo tiempo? Observó a los dos genin mientras movían entre los cuerpos. Eran tan diferentes a los genin de vuelta en Konoha. Estaban rodeados de muerte y sufrimiento, trabajados hasta el agotamiento con la amenaza de muerte que los cubría. De regreso en Konoha, estarían sentados en los bancos de la escuela, estudiando sus artes shinobi en paz y calma, su inocencia aún intacta y sus mentes no acostumbradas al miedo. Los dos niños estaban en ese momento sacando una manta sobre la cara de uno de los shinobi heridos, lo que significa su muerte. A pocos metros del cadáver, yacía su amigo. Los niños que fueron enviados aquí, le dijo a Karin, utilízalos para obtener ayuda adicional. Karin asintió rápidamente, secándose los ojos. No te mantendré más, volveré al trabajo, dijo y se dio cuenta de la situación que lo rodeaba. Qué sombrías, las realidades de la guerra. No las guerras bien cortadas y bien provistas de las aldeas más grandes, solo una guerra fea y de clase baja entre dos bandos sin recursos, excepto hombres para lanzarse el uno al otro, en su caso ni siquiera eso. Se dio cuenta de cómo los dos genin se estaban hablando.
Estaban susurrando en voz baja, pero él todavía podía escucharlos, apenas pero en silencio. Zaku le estaba preguntando a Kin sobre si Naruto era quien Zaku creía que era. Kin supuso que efectivamente, Naruto era Naruto-sama. Zaku estaba susurrando algo acerca de ir a preguntarle algo a Naruto. Kin trató de detenerlo, silbando que era estúpido por hacerlo. Zaku, subiendo un poco el volumen, siseó que no le importaba y que tenía que saber qué había sucedido. Puedo oírte, ¿sabes? Dijo Naruto, haciendo que Genin se sobresaltara. Zaku casi voló hacia atrás y Kin se quedó sin aliento. Naruto les hizo un gesto para que se acercaran a él y ambos obedecieron, ciertamente con bastante agitación. Naruto los miró un poco mejor a medida que se acercaban. Su ropa estaba gastada pero era práctica, el diseño era algo diferente de los que él y el sonido que llevaban cuatro. Sus ojos, además, no mostraban inexperiencia ni miedo. Le gustó lo que vio, la pregunta era qué había debajo. Miró al niño, un chico que aparentemente era un poco mayor que Kimiko y con un protector a los lados de su ita-yate. El kanji para la muerte estaba bordado en su camisa. ¿Qué querías preguntarme, Zaku-kun? Preguntó. No lo pensó, pero de alguna manera se le vinieron a la mente los patrones de habla de Orochimaru y se dirigió al niño de la misma manera que Orochimaru lo habría hecho. Aún así, técnicamente era el líder de Oto y Zaku, siendo un genin, justificaba ese sufijo. Zaku estuvo en silencio al principio, pero después de un rato respiró profundamente. Había algo en sus ojos, parecía determinación. Eso orgullo al menos, fuera lo que fuera, Naruto no creía que este tipo supiera retroceder. Hace un tiempo nos dijeron que Orochimaru-sama había muerto. Dijo Zaku ahora. Pero no nos dijeron cómo. Tú fuiste la que vino con la noticia, debes saber cómo murió. ¿Quién lo mató? Naruto estaba asombrado, sin títulos respetuosos, sin arreglárselas, ni siquiera siendo abordado por su nombre. A juzgar por la chica se volvió para mirar a Zaku con horror, este tipo de comportamiento insubordinado era tan impactante como parecía. Consideró darle una bofetada al chico por eso, pero se contuvo, en este momento no serviría para nada. Perdonaré tus modales esta vez. Dijo con calma, cruzando los brazos delante de sí mismo. El chico obviamente tenía algún tipo de lealtad a Orochimaru. La pregunta era cómo Naruto podría mejor romper o, por lo menos, quitárselo. En cuanto a tu respuesta, él mismo lo hizo. Continuó, los ojos de Zaku se abrieron de par en par cuando lo escuchó. Naruto siguió andando, sopesando sus palabras cuidadosamente. Su arrogancia y rapacidad se convirtieron en su perdición. Continuó. El sabio científico, el buscador de la verdad, se convirtió en un loco que querría el poder y que no se preocupaba ni un ápice por quien había herido en el proceso. Al final, traicionó a su aldea, muriendo a causa de esto. ¿Qué? Zaku lo miró fijamente, el efecto que las palabras habían tenido en su rostro. Eso es una mierda. Gritó después de un segundo, Orochimaru-sama nunca. Ahora Naruto le dio una palmada. Golpeó, golpeando a Zaku con un golpe que lo hizo tambalearse hacia atrás antes de que Naruto lo atrapara por la camisa y lo arrastrara más cerca. Sosteniéndolo en el aire, colgó al niño frente a su cara. Escucha aquí, pequeño cachorro. Dijo en voz baja pero con una voz aguda como un cuchillo. Orochimaru fue mi maestro, el padre que obtuve cuando mi verdadero padre olvidó que existía. Fue así durante más años de los que has visto. No te atrevas a hablarme de su muerte. Yo estuve allí. Lo vi, traicioné todo lo que había defendido, lo vi degenerado en un monstruo y lo vi morir. Soltando a Zaku, dejó que el chico cayera al suelo y se elevó sobre él, mirando a su ahora tumbada forma. Dejó que su ira y su frustración se derramaran sobre él, presionando mentalmente al niño hacia el suelo. Por la mirada en el rostro de Zaku, era fácil ver que se había respetado, incluso con miedo, con el niño. Entonces una explosión sacudió el suelo y Naruto se tensó, su cabeza se giró para mirar a su alrededor. Los otros también lo habían oído. Karin levantó la vista de la mujer que estaba tratando, Jugo ya estaba de pie, Zaku miró a su alrededor desde su posición acostada y Kin se quedó sin aliento. Un shinobi irrumpió por la puerta momentos después, los grandes ojos del hombre eran lo único visible debido a su pasamontañas y su ropa. Naruto-sama. El hombre gritó, están viniendo. Naruto no necesitaba saber más, estaba fuera de la puerta antes de que el hombre terminara de hablar. Moviéndose como un rayo, estaba en el pasillo y se dirigía hacia la entrada más rápido de lo que nadie podía ver.
La ira se convirtió en un frío dentro de él, sin furia o furia, más bien una intensidad helada y una preparación para la batalla, la ira que termina con las vidas sin un momento de vacilación y solo está restringida por una lógica fría. Frío no implicaba pasivo o moderado, cuando salió a la gran sala de laboratorio donde ya estaba en marcha la batalla, actuó con una fuerza abrumadora. Un enjambre de personas mutadas vestidas con ropas irregulares se había cargado en la habitación, lanzándose contra los shinobi leales sin ningún sentido de autoconservación. Sakon había agarrado a uno de ellos y lo había lanzado contra sus amigos, enviándolos a volar simultáneamente mientras su hermano detrás de él pateaba hacia atrás, enviando a los dos que habían intentado escabullirse sobre él volando en otra dirección con el cuello roto. Anzaki estaba justo a su lado, rugiendo mientras cortaba a uno de los atacantes en dos con un golpe de su espada. Los otros también estaban peleando, la mayoría de los combates tomaron forma como peleas cercanas y feas, el espacio era demasiado limitado para permitir demasiada delicadeza o, de hecho, poco más que simplemente luchar contra los kunai. La respuesta de Naruto terminó sin embargo, moldeó todo el chakra que tenía, seleccionando mentalmente a los enemigos de su gente con una velocidad inmensa. No había estado en la habitación por más de un segundo antes de empujar la energía hacia afuera. No se necesitaban sellos, conocía muy bien este jutsu y, a su alrededor, la ola de forraje del cañón, inexperta y sin entrenamiento, enviada a la habitación dejó de moverse. Los paralizó a todos, solo por unos segundos, pero lo suficiente como para que las personas a su alrededor pudieran terminar con cada persona presente en la habitación. Ese fue el primer movimiento. A continuación, moldeó más chakra, revolviendo los sellos antes de inhalar y soplar hacia la entrada con todo lo que tenía. De su boca salió una verdadera corriente de pequeñas bolas de fuego, docenas de ellas. En el espacio estrecho que conformaba el pasillo, los atacantes que se aproximaban no tenían a dónde correr y todos fueron incinerados, ya que, uno tras otro, fueron alcanzados por las bolas de fuego. Ese fue el segundo. En tercer lugar, Naruto hizo un sello, el sello de la serpiente, y golpeó sus manos contra el suelo. Este movimiento no fue ofensivo, sino defensivo. El piso frente a la entrada explotó cuando algo enorme se levantó de él, ocultando toda la visión. Se escucharon gritos de sorpresa a su alrededor mientras la cosa, fuera lo que fuera, se alzaba en la habitación y cubría completamente la entrada. El humo finalmente se despejó, revelando una cara de demonio gigante donde solía estar la entrada. Algunos de los shinobi se quedaron sin aliento ante la vista de esta cosa demoníaca, Sakon es uno de ellos. Sin embargo, el hecho de que la cara del demonio resultara ser simplemente una escultura sujeta a una gigantesca puerta de hierro que había aparecido entre ellos y el pasillo calmó a algunos de ellos. Naruto se levantó de su posición de rodillas, después de terminar la batalla en la habitación, mató a todos los enemigos entrantes y selló la puerta de entrada en solo unos segundos. Volviéndose hacia Sakon, habló. «Muéstrame las otras entradas», dijo, sin detenerse por un momento sino caminando directamente hacia la salida, indicándole a Sakon que lo siguiera. Sakon se alineó a su lado en segundos. Estaba acostumbrado a este tipo de pantallas de poder, Orochimaru había sido su maestro una vez. Naruto dejó que los demás se quedaran boquiabiertos, a ellos, a Zaku y a Kin, quienes recién ahora salieron a la habitación. Naruto pasó rozando a los dos genin, dejándolos boquiabiertos ante la vista. Efectivo, a Zaku se le diría lo que Naruto había hecho por el asombrado shinobi, con suerte, la exhibición se consolidaría, si no la lealtad, al menos el respeto de la joven genin hacia Naruto. Él era secundario en este momento sin embargo. La puerta que había convocado, Rasomon, solo duraría una hora en el mejor de los casos. Entonces el enemigo vendría de nuevo, necesitaba evaluar la situación antes de que eso sucediera, tenía una buena suposición de lo que buscaba Suigetsu pero no quería apresurarse, así que se lo guardó para sí mismo. Fue un buen cebo, una parte de él pensó que los próximos días serían muy interesantes, hasta qué punto podrían él y los demás con él ser empujados antes de que se separaran de la tensión. Otro comenzó a sentir algo. No miedo, simplemente una incertidumbre, él realmente no sabía si esto funcionaría. Esos pensamientos fueron despiadadamente aplastados, sin embargo, tenía una misión y no vacilaría tan cerca del final. La batalla en el fondo de los túneles de Otogakure no Sato se convirtió en una pesadilla. La llegada de Naruto cambió la situación, pero solo marginalmente, todavía estaban presionados por las legiones de mutantes, monstruos y mercenarios que se lanzaban contra ellos.
Simplemente no pudieron descansar, la puerta de Rasomón pronto cayó y la batalla comenzó de nuevo. Más aún, esa era solo la entrada principal, la que permitía la mayor cantidad de espacio, y las hordas venían constantemente. Aparentemente, no había un final para la cantidad de monstruos que Suigetsu podía lanzarles. Sin embargo, al mismo tiempo, con el más fuerte y el mejor shinobi que habían atado allí, el enemigo también venía de todas las otras direcciones. Cavaron alrededor de los laboratorios, tratando de crear nuevos pasajes en sus escondites, vinieron de los niveles más bajos, trataron de inyectar gas venenoso en los laboratorios. ¿Fue día, fue de noche? ¿Cuánto tiempo habían estado aquí abajo, luchando durante horas y horas, retirándose para comer la poca comida que había allí y dormir solo horas singulares de sueño? Hubo un constante aullido en el aire, una extraña mezcla de innumerables sonidos que produjeron un coro infernal e interminable que enmarcaba la batalla. Zaku sintió cómo temblaba. A pesar de lo que se había dicho, no podía detenerlo. No sabía qué era, solo que no dejaría de temblar. Sin embargo, no era como si tuviera razones para temblar. Orochimaru-sama, el hombre que lo había acogido, lo había salvado de la vida de un erizo de calle, estaba muerto y, según lo que su aprendiz había dicho, se lo merecía. Dicho aprendiz, un tipo que parecía estar hecho de hielo, aparentemente lo odiaba ahora. Finalmente todos iban a morir, un ejército de mutantes sitiaba los laboratorios, su número disminuía, Dosu estaba fuera de combate y estaba en el hospital. Actualmente, estaban de pie sobre las vigas de soporte en uno de los laboratorios inferiores, mirando hacia abajo a los equipos rotos y los cuerpos dispersos que yacían allí. Kin estaba a unos pocos metros de distancia y uno de los recién llegados, un pequeño gnomo repulsivo y con el diente jorobado que Zaku realmente no podía entender cómo podía moverse con tanta agilidad. Cuando venga el enemigo, desplázate y mátalos. Bastante fácil, ¿qué más? Solo los rezagados y el infiltrado ocasional llegaron de esta manera. Además, habiéndose prometido hace mucho tiempo que nunca rendirse o ceder, Zaku mantendría esta habitación, incluso si enviaban a un ejército completo, estaba comprometido con esto. Entonces, ¿por qué no podía dejar de temblar? Estaba aterrorizado, quería huir, quería encontrar un lugar para esconderse, alejarse de todo esto. No quería morir aquí, no por un tipo que lo odiaba, no con Orochimaru-sama, un monstruo muerto, no por algo tan inútil como este, si muriera aquí, todavía no sería nada, un nadie que ni una sola persona se preocupara. ¿Estás bien? Kim preguntó en voz baja desde su posición. Ella no había mostrado la menor fatiga, la perra. Zaku simplemente tch, Eden esto. Sus nervios se dispararon al infierno y casi le gruñó. Kim se había quejado de que Naruto desde el principio, sin duda estaba en sus buenos libros ahora y se dirigía a ¿qué? ¿Un kunai a la yugular? ¿Por qué estaba murmurando sobre esto para sí mismo en este momento? Estaban en medio de una batalla gigante. Juntó las manos con fuerza, mirando a la entrada y deseó que llegara algo, o alguien. Cualquier cosa sería mejor que esta espera. Parecía que nunca había hecho nada más ahora, esperando y peleando. Entonces algo se movió en el túnel, Zaku sobresaltado por el sonido. Su corazón dio un vuelco y miró hacia abajo, viendo cómo la gente comenzaba a entrar en la habitación. También había muchos, primero solo 3 personas, luego 6, luego 12. El grupo que se mudó a la sala era enorme. Oh, mierda, murmuró, mirando a Kagerou. Consigue ayuda ahora. Le dijo al jorobado. Una mirada a Kim dijo las palabras que ambos necesitaban intercambiar, un acuerdo silencioso. Habían hecho esto antes, después de todo, solo entonces Dosu había estado con ellos. Zaku apretó los dientes mientras salía de las vigas de soporte. Aterrizando a pocos metros de los infiltrados. Él les sonrió con gravedad. ¿Qué? Una de las figuras gritó. ¿De dónde vino? Koshigele. Alguien más gritó, levantando la gran espada que llevaba. Sin embargo, Zaku no le dio tiempo al chico para hacer otra cosa. Levantando las manos, moldeó chakra y disparó. Desde su palma y el agujero se disparó una ráfaga de aire, aire mezclado con chakra. La explosión voló hacia el hombre, impactando con él y enviándolo a volar. Con un grito, golpeó la pared detrás de él y cayó inmóvil. Zaku sonrió ahora, levantando sus brazos y cruzándolos por las muñecas. No lo creo. Dijo lentamente, recordando su entrenamiento. Verás, a diferencia de ti, soy uno de los ninjas elegidos de Orochimaru-sama. Un paso adelante y seguirás el camino de tu amigo.
Zaku ahora apuntó ambas manos hacia ellos, mirando hacia arriba para encontrarse con la mirada de Kim. La niña sostuvo sus agujas en bon listas, asintiendo con la cabeza hacia él. ¿Quién quiere empezar? Preguntó. Solo tenía que sostenerlos el tiempo suficiente para que los otros pudieran ser advertidos. Estaba aterrorizado, tembloroso, pero no iba a dejar que lo superaran. «Tu pequeña mierda», siseó alguien. En la penumbra y a través de su propio terror, Zaku no podía ver quién era. Sin embargo, podía oír la ira en la voz. «Agárralo. No puede matarnos a todos», gritó la voz. Las entrañas de Zaku se enfriaron con el hielo. «Mierda», pensó mientras la horda comenzaba a correr hacia él. Gritaron mientras levantaban sus armas. Zaku disparó de sus explosiones a una extensión tan grande como pudo, apretando los dientes. ¿Fue este el final? Naruto dejó lentamente al inconsciente Zaku en la cama dentro del hospital. La joven Genina estaba cubierta de heridas, varias de ellas graves. Sin embargo, estaba vivo, habiendo retenido a los infiltrados hasta el final, cuando los refuerzos se habían metido en la cámara en la que estaba. Mirando al niño de 12 años, viendo lo cerca que estaba de la muerte después de un esfuerzo tan feroz, finalmente hizo su llamada. Levantándose de su posición de rodillas, se volvió para mirar a las personas reunidas a su alrededor. Guren, Kimimaro, Jugo y el Sonido 4 lo miraron. «Encuéntrame en la entrada principal en 5 minutos», les dijo con calma, «asegúrate de haber tomado pastillas de soldado antes de eso». Con sus instrucciones terminadas, pasó junto a ellos, a las partes más profundas de los laboratorios. Más precisamente, abrió la puerta de una de las salas de almacenamiento. Una ola de frío lo golpeó cuando abrió la puerta, revelando una gran sala con estantes a lo largo de las paredes y en el medio del piso. Entró, sin preocuparse por las temperaturas casi heladas del interior, y comenzó a examinar los estantes. Le tomó algo de tiempo, pero finalmente lo encontró, recuperando una serie de pequeños tubos de uno de los estantes. Mirando el contenido de ellos, sonrió para sí mismo. Aquí había algo para lo que tendría un buen uso, si pudiera desplegarlo, eso era. Poniéndolo en la palma de la mano, hizo un sello con una sola mano y dejó que los viales se desvanecieran en un remolino de distorsiones espacio-temporales. Flexionó los dedos con una sonrisa antes de salir de la habitación y caminar de regreso por los túneles en ruinas y llegar a la entrada principal. Los shinobi publicados allí lo miraron, sus ojos se llenaron de agotamiento pero también de respeto. Esto era, si adivinaba correctamente, que Suitetsu estaría esperando los sonidos de la batalla, habiendo reunido a toda su horda para un ataque masivo. Se adaptaba al hombre, era precisamente tan complejo como el asesino loco hizo sus planes. Los otros lo estaban esperando, todos ellos tenían el tipo de brillo de alerta en sus ojos que eran lo suficientemente profundos como para ser duraderos, pero lo suficientemente superficiales para mostrar que eran el cuerpo que estaba en poscombustión gracias a las píldoras de soldado. Naruto le rompió el cuello y encontró sus ojos. «Vamos a la ofensiva, les pegamos fuerte y rápido», dijo. «Espera mi señal, quédate cerca y no retengas ni un ápice, borra». Probablemente fue redundante, pero preferiría estar a salvo que lamentarlo. Volviéndose al otro Oto Shinobi, les dio sus instrucciones finales. «Retrocede y fortifica el perímetro interior, cava y no abandones tus posiciones si quieres vivir». Entrecerró los ojos, hablando con una voz baja para acentuar lo importante que era esto. Cuando los shinobis suyos y, en menor medida, las personas que iban a seguirlo, lucharon, no era seguro estar cerca. Sin más preámbulos, salió de la habitación, hacia los pasillos más grandes. Era hora de terminar esto, todas las apuestas estaban apagadas y ahora todo estaba permitido. Con el momento en que había estado esperando a que hubiera llegado, Naruto entró en los túneles oscuros con sus 7 shinobi seleccionados a mano que lo seguían. 8 hombres contra qué. 800. Que así sea. La sala principal del complejo gigante que conformaba Otogakure no Sato tenía un tamaño tremendo. Habiendo servido principalmente como gran hoyo de combate cuando Orochimaru enfrentó a docenas de esclavos, capturó a shinobi y mutó a las personas, la habitación cuadrada era austera, tenía gruesas barras de hierro en innumerables agujeros en las paredes a través de donde estaban las próximas víctimas de los hoyos arreado ahora, sin embargo, al estar cerca de los laboratorios aún muy lejos de quedaba secreto, estaba lleno de gente. Cientos de ellos, mutantes, ladrones, shinobi caídos, todo tipo de personas, sin embargo, todos estaban unidos por dos cosas.
El primero fue que la oscuridad que los había tomado como esclavos, sirvientes o lo que sea que tengas, ahora también estaba dentro de ellos. Con el tirano de Otto muerto, no intentaron irse a casa ni a olvidar, sino que solo intentaron infligir dolor en el mundo que los rodeaba. El segundo fue el joven que estaba parado en el balcón desde donde Orochimaru había usado para presenciar las sangrientas gafas que tenían lugar debajo de él. No era una figura muy imponente, al ser de estatura media y con un cuerpo de construcción promedio, no eran esas cualidades las que lo hacían destacar. Lo que hizo que fueran los ojos fríos, azul hielo, casi como pez, y los dientes de tiburón llenando su boca. Actualmente estaba inclinado hacia adelante contra la barandilla del balcón, mirando la horda que se movía hacia abajo. Su rostro estaba iluminado por antorchas sentadas en la esquina del balcón, el resto de la habitación estaba a oscuras. La horda gigante de personas debajo de él parecía casi una enorme masa de bichos retorcidos. Al ser de altura media y con un cuerpo de construcción promedio, no fueron esas cualidades las que lo hicieron sobresalir. Lo que hizo que fueran los ojos fríos, azul hielo, casi como pez, y los dientes de tiburón llenando su boca. Actualmente estaba inclinado hacia adelante contra la barandilla del balcón, mirando la horda que se movía hacia abajo. Su rostro estaba iluminado por antorchas sentadas en la esquina del balcón, el resto de la habitación estaba a oscuras. La horda gigante de personas debajo de él parecía casi una enorme masa de bichos retorcidos. Al ser de altura media y con un cuerpo de construcción promedio, no fueron esas cualidades las que lo hicieron sobresalir. Lo que hizo que fueran los ojos fríos, azul hielo, casi como pez, y los dientes de tiburón llenando su boca. Actualmente estaba inclinado hacia adelante contra la barandilla del balcón, mirando la horda que se movía hacia abajo. Su rostro estaba iluminado por antorchas sentadas en la esquina del balcón, el resto de la habitación estaba a oscuras. La horda gigante de personas debajo de él parecía casi una enorme masa de bichos retorcidos. Su rostro estaba iluminado por antorchas sentadas en la esquina del balcón, el resto de la habitación estaba a oscuras. La horda gigante de personas debajo de él parecía casi una enorme masa de bichos retorcidos. Su rostro estaba iluminado por antorchas sentadas en la esquina del balcón, el resto de la habitación estaba a oscuras. La horda gigante de personas debajo de él parecía casi una enorme masa de bichos retorcidos. ¡Muévete, muévete!, gritó, su rostro en una sonrisa amenazadora mientras miraba a la oscura masa retorciéndose debajo. Tienes 30 segundos más para estar listo antes de que te corte a todos como sashimi. La alegría en su voz era aparentemente genuina, pero en la voz todavía era un inconfundible tono de sinceridad, se refería a cada palabra de lo que decía. La gran espada atada a su espalda también le daba un peso extra a sus palabras. La horda debajo de él se movió, desenfundando armas, subiendo para que estuvieran más cerca de la puerta, en todas las formas en que se prepararon para lo que todos sabían que sería el último empujón. Las sonrisas sádicas se posaron en muchos labios mientras pensaban en qué esperarían cuando terminaran con estas últimas plagas. El mundo por encima de sus cabezas ardería, la lucha y el saqueo esperaban deleitando a todos. Por lo tanto, el impacto fue total cuando las puertas que se habían reunido enfrente explotaron repentinamente. Tampoco hacia adentro, hacia afuera. Con un rugido ensordecedor, las puertas salieron volando de sus goznes y fueron enviadas volando por el aire tan lejos que llegaron a la parte de atrás del gigante salón, a varios cientos de metros de distancia. Las personas más cercanas a la puerta habían sido echadas hacia atrás, enviadas volando sin control, y aterrizaron con gritos de dolor. Miles de ojos se giraron para mirar hacia la puerta mientras el polvo se asentaba, y el impacto los golpeó a todos en silencio. 8 figuras ahora estaban en la puerta, mirando hacia abajo a la horda sin el menor indicio de miedo. Al frente de pequeño grupo había alguien que pocos podían ver sin al menos un pequeño tinte de miedo. Tan pálida como la piel de Orochimaru pero de color rubio claro y ojos azul hielo, vestida con ropa amplia y amplia. Ninguno de ellos dudaba de quién era, al estar familiarizado con él a partir de historias, sino otra cosa. Fue el aprendiz de Orochimaru. Entonces algo rompió el hechizo de shock que se había asentado sobre la horda. La risa sonó por el pasillo ahora, rompiendo el delgado velo de incredulidad y conmoción que había descansado sobre la cámara. Cientos de rostros se giraron para mirar a Suigetsu, que se había echado a reír. ¿Han ido todos los químicos a tu cabeza, Naruto?, gritó al cabo de un rato. ¿O acabas de captar la arrogancia de tu amo? No, simplemente decidí terminar esto, dijo Naruto. Y permítanos prescindir de los clichés esperados, usted preguntará cómo 8 personas podrán hacer cualquier cosa.
Permítame responderla con hechos, el único idioma que ha entendido. Naruto ahora se movía con una velocidad inmensa, levantando su mano y abriendo su pulgar a lo largo de uno de sus colmillos, destellando sellos de mano y luego golpeando sus manos contra el suelo. Todo esto sucedió antes de que alguien pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo y evitarlo. Naruto empujó con todo lo que tenía, empujó tanto chakra como le fue posible y gritó por el esfuerzo. No era solo un chakra suficiente para convocar una serpiente, no solo un chakra suficiente para convocar a uno de los temidos señores de las serpientes, ni siquiera simplemente un chakra suficiente para convocar a Manda, el rey de todas las serpientes. Estaba por encima y más allá de eso. Naruto pudo reunir hasta la última gota de chakra, una descarga explosiva verdadera y total de chakra. Era más de lo que la mayoría de las personas incluso se acercarían a sentir en toda su vida, incluso entre los Jonin, y el mismo aire se estremeció cuando desató su poder. Todo o nada, el mundo comenzó a retumbar y una explosión destrozó el suelo bajo los pies de Naruto, haciéndolo girar y inclinarse y un ruido rugiente llenó la cámara. Una vez más, la horda frente a ellos estaba cegada, el sonido de lo que sonaba como una cascada de grava llenando el aire durante varios segundos. Sin embargo, cuando volvió a salir el humo, vieron que no era la grava la que había hecho ese sonido. Sin embargo, todas las personas en la cámara se vieron repentinamente deseando, tan mal, que hubiera sido eso. Naruto y sus compañeros ya no estaban al mismo nivel que la horda de Suigetsu, sino que se parecían más al nivel de Suigetsu, ahora de pie sobre las cabezas de las 6 serpientes masivas que habían aparecido en la habitación. Eran inmensos, de tamaño abrumador. Llegaron fácilmente al techo, manteniéndose bajos para poder caber en la habitación. Cada uno de ellos era de un color verde oscuro, tenía gigantescos ojos amarillos que parecían brillar y colmillos que podían albergar fácilmente a una docena de personas. Mientras silbaban, el aire se estremeció, las gigantescas serpientes miraban a la horda con desprecio en sus ojos. «Traes a mi pariente una buena primera batalla, Namikaze», dijo la serpiente sobre la que estaba solo Naruto, la nueva manda de las serpientes. Miró a la horda reunida con el hambre brillando en sus ojos. «Sakon, Tayuya, Kidomarou, Hirobou, estás conmigo». Naruto dijo con calma, «El resto de ustedes, maten». En la última palabra su voz golpeó como un látigo, rompiéndose con fuerza mientras resonaba en la habitación. Sin embargo, pronto fue ahogado por los furiosos rugidos de las serpientes cuando se lanzaron contra las fuerzas de Suigetsu, ya que la carnicería era un hecho en instantes. Hyugo, Guren y Kimimaro saltaron de las serpientes en las que se encontraban, aterrizaron en el suelo y se lanzaron de cabeza contra los enemigos. La cara de Hyugo pasó de ser renuente y vacilante a salvajemente encantada cuando sus brazos se transformaron, convirtiéndose en 2 enormes hachas de batalla. Lanzándose a la horda, sus brazos se agitaron a su alrededor, cortando a varias personas con cada golpe. Guren estaba a unas pocas docenas de metros a su derecha, el rostro de la mujer se llenó de feroz alegría mientras ella, con 2 pequeñas cuchillas de cristal en sus muñecas, se movió a través de ellos como una guadaña, disparando proyectiles de cristal en todas direcciones. Hubo pocos que incluso la alcanzaron para ser cortada por sus muñequeras. Sin embargo, Kimimaro era el más elegante de todos, todos movidos con la gracia de una golondrina que baila y con la precisión y la velocidad de un halcón peregrino que se zambulle. Él bailó a través de ellos, usando cualquier espacio que hubiera, ya sea que tuviera que caminar alrededor, debajo, arriba o incluso a través de él, nunca dejó de moverse. De su cuerpo salieron puntas de huesos afilados como cuchillas de afeitar, cortando en arterias, perforando órganos y cortando tendones con una habilidad aparentemente sin esfuerzo. Las serpientes gigantes, la nueva manda del clan de serpientes y sus 5 sirvientes más cercanos, aplastaron a sus enemigos como insectos, devorándolos por completo, escupiendo nubes de humo que mataron a decenas de personas. La carnicería fue total. ¿Qué más? Naruto y el Sonido 4 habían saltado por el aire, dando saltos masivos que los llevaron por encima de la carnicería, como un enjambre de aves de presa. Aterrizaron en movimientos borrosos en el gran balcón donde estaba Suigetsu. Naruto estaba en el medio, el Sonido 4 en las esquinas. Cada uno de los 4 sonidos levantó sus manos tan pronto como aterrizaron, formando una foca de tigre y en un segundo el aire alrededor del balcón ardió. Las paredes de chakra púrpura se formaron alrededor de él, capturando a todos en el balcón dentro de él. Un segundo después se formó otra barrera, esta dentro de la primera y en el otro lado del Sonido 4.
Ahora se había formado una capa doble, una que atrapaba a Suigetsu y Naruto en el balcón y la otra cerraba el resto de la cámara. Con el sonido 4 entre ellos y ahora a salvo, las barreras que se habían formado eran impenetrables. Te tengo ahora. Naruto dijo con calma, sacando a Kusanagi de su vaina. Suigetsu miró a su alrededor sorprendido al principio. Parecía que no podía creer lo que veía. Sin embargo, no resultó ser el miedo lo que causó la conmoción. Volviéndose a Naruto, el joven se rió con los dientes descubiertos y un brillo en sus ojos mientras sacaba su espada también. No puedo creer que fueras tan estúpido, sonrió con sed de sangre. Me sello aquí conmigo, sin tanto vigor como chakra, voy a disfrutar esto. Rugió, balanceándose hacia Naruto con una velocidad inmensa. La espada se convirtió en un borrón, Naruto se inclinó hacia atrás para evitarlo. El sudor ya corría por su frente y su aliento era irregular. Bailando hacia atrás, evitó la espada de Suigetsu, ya que le atacaba una y otra vez, cada vez con márgenes más y más delgados. ¿Tienes problemas con Naruto?, gritó Suigetsu mientras se giraba hacia Naruto, logrando cortar el otro. Naruto no respondió, sino que saltó hacia atrás con un salto mortal que lo llevó por encima de un amplio columpio de la cuchilla de Suigetsu. Cuando aterrizó por el borde de la jaula de llamas púrpuras creada para ellos, había sacado una pastilla de soldado de su bolsa y la había metido en su boca, mordiéndola, y sonrió a Suigetsu. Por el momento, sí. Dijo, alzando su espada. Dentro de 5 minutos mi cuerpo habrá absorbido completamente esta píldora y mi estado actual no será más que un recuerdo. Vamos, desesperado cuando fallas una y otra vez para destruirme y recupero mi poder poco a poco. Su sonrisa era sádica, superior. Era la sonrisa de un maníaco aplastando a un insecto ofensivo. La cara de Suigetsu, aunque sorprendida al principio, se enojó. Sus ojos se estrecharon y sus músculos se tensaron. Eres un pequeño y engreído ratón de biblioteca. Gruñó, te cortaré y te haré botas de piel de serpiente. Con eso, Suigetsu gruñó mientras su cuerpo latía. Los músculos se hincharon, casi como si estuvieran inflados, y el ninja de dientes de tiburón atacó una vez más. Naruto saltó fuera del camino una vez más, sin embargo, esta vez saltó hacia adelante, cortando el cuerpo de Suigetsu por la mitad mientras se sumergía bajo la espada del hombre. Suigetsu ni siquiera lo notó, solo un chorrito de agua vino de donde debería haber estado la herida y él se giró, estrellando su espada contra el suelo y enviando fragmentos de ella volando a todas partes. Naruto gruñó cuando la lluvia de piedras y piedras lo golpeó, haciéndolo caer al suelo por un solo instante, después de lo cual se puso de pie otra vez, saltando hacia Suigetsu con su espada levantada. Los dos continuaron su danza mortal dentro de la jaula, mostrando impresionantes proezas de acrobacias y ataques de espada cegadoramente rápidos. Suigetsu y Naruto eran poderosos y hábiles, tanto que la batalla peleada dentro de esta jaula hizo que el furioso fuera avergonzado. Tal vez no en la sangre derramada, pero en pura capacidad de cegamiento. Naruto era tan poderoso como Hyuga, tan refinado como Guren y tan elegante como Kimimaro en sus movimientos y Suigetsu más o menos igual. Lo que le faltaba en las dos últimas categorías, lo compensó con pura brutalidad, convirtiéndose en un huracán de muerte. Sin embargo, se llegó a un punto muerto, las huelgas de Naruto no le hicieron nada a Suigetsu y Suigetsu pudo a lo sumo Naruto, algo que para la perdición y el aprendiz de Orochimaru no significaba nada. Después de varios minutos algo se hizo evidente dentro de esta jaula. A pesar de las afirmaciones de Naruto, no se recuperó. El hombre solo creció más y más sudoroso, su respiración cada vez más irregular y la burla de Suigetsu se convirtió lentamente en una sonrisa. ¿Ya has tomado uno, verdad?, preguntó Suigetsu, estás tratando de engañarme. Ahora, con una sonrisa hambrienta, el líder de este caballo de villanos cargó furiosamente, desatando una serie de ataques salvajes que vieron a Naruto tirado hacia atrás, aterrizando sobre su espalda y deslizándose por el suelo. Su oponente rugió en triunfo. Chupa ese gusano de biblioteca. Gritó el shinobi con dientes de tiburón. No es tan divertido dejar tu estudio y salir a la realidad, ¿verdad? Suigetsu avanzó hacia Naruto, con su espada en alto. Naruto solo se burló de él. Pero Suigetsu estaba sobre él, le dio una patada en el pecho y lo obligó a bajar. Oh, no, no lo hagas. Sonrió el shinobi con dientes de tiburón. Las botas deberían permanecer en el suelo, dijo, levantando su espada, Naruto solo mirándolo. Entonces, la pared detrás de Suigetsu explotó.
El hombre se congeló y durante medio segundo las cosas se quedaron casi en silencio en la cámara, los combates se desvanecieron cuando las personas quedaron ciegas por el repentino resplandor de la luz solar del agujero gigante que se había formado en la pared. Suigetsu miró hacia atrás y vio cómo de la luz que se había formado en la pared, varias docenas de metros de distancia, aparentemente escupía pinchazos de oscuridad. Docenas de figuras saltaron a la cámara, explosiones y explosiones de chakra y fuego que lo llenaron mientras las figuras atacaban. Suigetsu tardó medio segundo, pero luego vio las cifras con mayor claridad. Llevaban ropas y armaduras negras y grises, sus rostros ocultos por máscaras de porcelana blanca y roja y armas en sus manos. Suigetsu se quedó mirando la vista, el shock y el horror lo llenaron al darse cuenta de quiénes eran las personas que ahora habían aterrizado en el piso de abajo y estaban ocupadas cortando su ejército como una guadaña a través del trigo. Era el Anbu de Konoha. Y así llegó la proverbial caballería, dijo Naruto, Suigetsu mirando hacia atrás justo a tiempo para ver a Naruto, que se había levantado de un salto y se había formado un solo sello. Moviéndose a la máxima velocidad, el hombre agarró algo que apareció en su mano y Suigetsu no tuvo tiempo de moverse antes de que Naruto aplastara lo que fuera que tenía en la mano y con un poderoso golpe de palma lo empujó todo hacia el interior de Suigetsu con toda su fuerza. Y bajaste la guardia. Naruto dijo, los ojos de Suigetsu se ensancharon. Solo tuvo el tiempo suficiente para registrar un repentino y explosivo dolor en sus entrañas antes de explotar. No había otra forma de explicarlo, en un instante explotó Suigetsu, una cascada de agua y vapor disparó en todas direcciones cuando la detonación se desató en el aire.